sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Más allá del juego de palabras, creo que queda bien claro, ¿no? Acá en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esa es la batalla, ¿no? En la mente, donde se disputa, ¿no? Entre el hombre interior que quiere hacer el bien, pero la carne se opone y termina de pronto llevándonos al pecado. Y fíjese que es llamativo, ¿no? Porque termino haciendo lo que no quiero, pero eso hago. Y creo que esa es la mayor disputa que tenemos nosotros, los seres humanos, en nuestra mente, ¿no? Es decir, que el hombre interior quiere hacer el bien, pero de pronto Pablo dice, termino haciendo el mal. Y entonces hay una disputa en la mente que de pronto Dios nos quiere que nosotros terminemos viviendo en el espíritu y no en la carne. Porque voy a leer solamente dos textos del capítulo 8 y el verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces acá nos confrontamos, digamos, en nuestra mente entre la ley del Espíritu de Jesucristo con la ley, con nuestra carne.
Y allí se produce una confrontación. Por eso nuestra batalla es, sin lugar a dudas, en la mente. Porque la carne reacciona ante diversas situaciones y de pronto nos lleva a veces a ejecutar lo que la carne nos dice, pero tristemente, ¿no es cierto?, es en contra de lo que la ley del Espíritu de Jesucristo nos está estableciendo o queriendo establecer en nuestro corazón. Amén. Más allá del juego de palabras, y como narra en el capítulo 7, creo que este es un tiempo en que la ley del espíritu de vida se tiene que establecer en nuestras vidas. Porque la ley del espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en nosotros, ¿verdad? Para poder opera en nuestro corazón para poder librarnos del poder del pecado. Y a veces nos cuesta, porque en la medida que el Espíritu de Dios no opera en nuestras vidas, es lo que va a fluir, ¿qué cosa? La carne, claro, el pecado. Y es por eso que es importante que nosotros podamos verdaderamente buscar a Dios para que Él pueda establecer en nuestro espíritu el bien que la carne no quiere y que de pronto le cuesta a la carne someterse a la ley del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Por eso que leíamos el capítulo 7 del 7 al 25, claramente Pablo se encontraba con que quería hacer el bien en su interior, pero se encontraba de pronto por causa de la carne haciendo el mal. Entonces dice, ¿cómo es el asunto? ¿La ley vino para muerte? No. La ley me descubre que esto no lo puedo hacer. Pero a veces la carne me lleva a hacer los frutos de la carne. Por ejemplo, tenemos una ley que dice no cruzar en rojo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cruzamos en rojo, si no nos ve nadie, cruzamos. Esa es obra de la carne. Porque la ley me dice que no puedo cruzar en rojo, pero cruzo en rojo. Entonces, no estoy obedeciendo a la ley. Ahora, ¿la ley está mal? No, la ley está bien. El que está mal soy yo, que cruzo en rojo, sabiendo que no debo cruzar en rojo. Por eso, acá claramente es necesario que la ley del Espíritu de vida de Jesucristo se establezca en nuestro ser, para poder alcanzar, ir y neutralizar nuestra propia carne. Porque de otra manera es imposible, porque desde lo natural, mi mente quiere hacer el bien, pero no puede. Porque mi naturaleza, ¿cuál es? Es pecaminosa, es hacer el mal. Mi naturaleza natural es hacer el mal. Entonces, allí se produce. Por eso, la mayor batalla que nosotros tenemos es nuestra mente. Y es allí, por eso el diablo no viene a presentarse con una horquilla, con una capa, no, horqueta no, para la onda era. Allá en Córdoba llaman horqueta, ahora se llama acá tridente. La horquilla, no, la horquilla. Pero bueno, con la herramienta del diablo, no se nos presenta de esa forma. Se nos presenta en la mente, o sea, trata de desviarnos de lo que en nuestro interior está sembrado por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Fíjese que quizás los que no conocen a Cristo no tienen esa batalla. ¿Por qué? Porque no conocen la ley de Dios, no conocen la verdad de Dios. Entonces no tienen esa batalla, esa lucha en la mente. Pero que al conocer a Cristo, Cristo deposita de su espíritu en nosotros, que es bueno,
pero que es contra nuestra carne. O sea, ¿por qué tenemos que cometer, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que cometer a veces el pecado de una forma, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, deberíamos ponerle punto final a una etapa para comenzar una nueva y en la cual la carne no esté influenciándome para no hacer el bien, sino que me lleva a hacer el mal. Y entonces allí es donde tiene que aparecer los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 al 23, ahí nos dice, 23, 24, ahí nos dice claramente, ¿no es cierto?, cuáles son los frutos del Espíritu. Y que cuando uno empieza a buscar esos frutos del Espíritu en nosotros, ¿encontramos todos ellos? Poco, ¿no? Ahora, en la medida que nosotros busquemos más de Dios, es cuando de pronto eso que fue depositado en nuestro espíritu comience a crecer para disminuir lo que la carne quiere hacer en nuestras vidas y llevarnos por el camino del error. Amén, hermano. Fíjense en ustedes que la ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. Va a crecer en la medida que está dispuesto a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vamos al verso 4, allí en el capítulo 8, fíjese lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estamos pensando? Mente, ¿qué piensa nuestra mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Ahora, por naturaleza nosotros somos pecaminosos, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Espíritu no está operando. ¿Cuándo comienza a operar el Espíritu? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, el hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón no es suficiente para que el Espíritu de Dios vaya creciendo en nosotros, sino que acá claramente es cuando nosotros comenzamos a obedecer lo que dice la palabra. Entonces allí va a comenzar a gobernar nuestra carne y comienza a fluir el Espíritu Santo de Dios. Porque no nos olvidemos que al recibir a Cristo, Dios deposita un don en nosotros. Ahora, si nosotros nos cerramos a Dios, ese don, ¿cómo va a estar? Cerrado, paralizado, no va a funcionar, no tiene la oportunidad de funcionar porque nosotros nos hemos cerrado. Entonces, en la medida que nosotros vamos obedeciendo a la palabra, no solamente somos oidores, sino que la palabra comienza a funcionar, a ejecutar en nuestra vida, comenzamos a accionar las cosas que son del Espíritu. Entonces, es necesario que nosotros podamos disminuir, al dejar de alimentar tanto la carne y que el Espíritu pueda comenzar a funcionar y activarse en nuestras vidas. Porque dice la palabra que el que siembra para la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Entonces, fíjese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Y muchas veces tenemos que entender que no le dedicamos el tiempo al Señor que Él quiere y necesita de nosotros para poder depositar en nuestro espíritu más cosas del cielo
y que nosotros no alimentemos tanto la carne. Hay una capacidad de recepción. O es uno o es otro. O sea, los dos juntos es imposible que puedan convivir. Es verdad que al principio, cuando recién llegamos, bueno, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, pero si en la medida que nos alimentamos vamos a poder tener más de Dios, ¿verdad? Y esto es por experiencia propia. Es decir, necesitamos tener más conocimiento de Él para que de pronto el Espíritu pueda obrar en nuestra vida y nos vaya libertando de esa vida de pecado para poder alcanzar una plenitud de vida en el Espíritu. Y entonces la obra del Señor comienza a ejecutarse en nuestras vidas. Encuentra un nuevo poder que obra en él, un poder que le permite vencer al pecado, la ley del pecado y de la muerte. Es el poder dominante que atrapa a las personas de la esclavitud del pecado. El 7:14 leíamos recién, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, es decir, nos cuesta rotundamente ponerle punto final a nuestra vida pecaminosa. Ahora, con la voluntad propia no alcanza. Necesitamos que la ley del Espíritu de vida que operó en Jesucristo opere en nosotros, para que de esa manera podamos verdaderamente ir cambiando, es decir, tener menos pecado y más espíritu. Al principio tenemos menos espíritu y más pecado, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo, si nosotros comenzamos a abrirnos a Dios, el espíritu de vida tiene que ir creciendo y decreciendo el espíritu del pecado. Amén, hermano. Ahora, fíjense en ustedes claramente que Pablo entiende que nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Por eso en el capítulo 12 y verso 2 dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el Espíritu de Cristo nos va a hacer renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces vamos a poder conocer lo que realmente Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ahora, eso nos habla de salir de un estado de religiosidad para comenzar a entrar en un nivel espiritual totalmente diferente, que en la medida que nosotros busquemos, vamos a tener. El que busca, halla. La pregunta es, ¿hallamos? ¿Buscamos? ¿Nos cuesta? Sí. ¿La oración de las 6 de la mañana nos cuesta? Sí, nos cuesta. Nos cuesta. Tipo Genaro. Nos cuesta. Pero necesitamos. Porque si no oramos como equipo, no oramos como iglesia, no podemos avanzar. Porque el diablo nos trae oposición, nos trae resistencia. Ahora, hablaba ahí con los hermanos de allá de la iglesia del Cordón y me dice, antes cuando estaba mi papá dormíamos re bien. Ahora dice, nos cuesta dormirnos, no descansamos. Le digo, lo que pasa es que antes llevaba la carga tu papá. Y ahora, claro, la carga la tienen ellos. Entonces, la cosa cambió. O sea, no es que ellos están cansados porque papá no está, solamente. Es que el padre llevaba las cargas espirituales de toda la iglesia, ahora la están llevando ellos. Entonces se están dando cuenta de que la cosa hay que orar más, hay que buscar más la presencia de Dios, hay que estar atento a los movimientos de las tinieblas,
Porque es decir, es una responsabilidad. Dice, y yo cuando él estaba me decía, mirá, predicá, no, oye, predicá vos, qué sé yo. Y ahora tengo que hacerlo yo. Entonces, no tomamos protagonismo espiritual hasta que verdaderamente nos encontramos entre la espada y la pared. No, hasta que no somos arrinconados por una situación. Y eso uno lo puede marcar, lo puede decir, esto, aquello, pero no lo hacemos hasta que no nos queda otra alternativa. ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos buscar a Dios para que de pronto Él pueda renovar nuestra mente, porque allí está la batalla. No está en mis principios que yo tengo razón, no, esta es mi verdad. Puede ser nuestra verdad, nadie lo duda. No estamos diciendo que seamos mentirosos, pero sí, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque acá está el tema. Renovar nuestra mente. Es decir, me está diciendo, con nuestra mente que traemos de nuestra vieja manera de vivir, no vamos a poder conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo necesito dejar que Dios me pueda renovar mi mente y entonces voy a poder tener un entendimiento de un mayor nivel que voy a poder entender las cosas espirituales. Particularmente yo, cuando llego al Evangelio, me costaba entender toda esa cosa que se había generado a través de Dios. Me costaba entender, no encajaba en mi mente natural. ¿Cómo era posible que una persona pudiera orar por alguien y esa persona pudiera ser sana? ¿Cómo es posible? En la mente natural no entra eso. No. Es decir, por eso Dios de pronto provoca los milagros para que la gente pueda creer de lo que realmente Él es capaz de hacer. Ese Dios que no vemos, que es invisible, pero que sí está en medio nuestro. Y que se mueve. Y que quiere hacer cosas. Y que nos quiere usar. Y que nosotros muchas veces nos miramos en nuestra capacidad humana, intelectual, capacidades físicas, pero no dejamos que de pronto Dios pueda obrar para Él hacer la obra por nosotros. Y lo digo de lo personal. Cuesta entrar en esta cabezota que de pronto si lo dejamos a Él, porque la renovación de la mente va a venir en la medida que Él pueda entrar, que nosotros se lo permitamos. Porque si no se lo permitimos, Él no lo va a hacer. O sea, pues no que nos conformemos a nuestra vida natural, sino que nos dejemos renovar en nuestra mente por el Espíritu, para poder tener un mayor entendimiento. Y entonces podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Usted se lo ha preguntado. O a veces somos llevados por las corrientes de este mundo y no nos permitimos darnos la oportunidad en Dios, para que Él pueda ser conforme a su divina voluntad y que nosotros la podamos conocer, porque Él ya lo estableció. Ahora depende de nosotros si nosotros estamos dispuestos a aceptarla o no el desafío que Dios nos está presentando cada día para poder creerle a Dios y que Él pueda cambiar las cosas. Y que las cosas se cambian no por nuestra propia voluntad o por nuestro esfuerzo o por nuestra capacidad o por nuestra valentía, sino en la medida que nosotros le permitamos que Él lo pueda hacer. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta, claro que nos cuesta. Pero ¿sabe qué? Es posible. Es posible. Es posible que Dios pueda obrar y que nuestra carne pecaminosa pueda dejar de operar para darle lugar al Espíritu y que Él pueda hacer. Porque, mire,
Nosotros venimos y nos reunimos. Ahora, individualmente, ¿somos capaces de tomarnos el tiempo para provocar y generar un culto a Dios? Nuestro culto. El verso 1 del capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no les permitimos a Dios que Él pueda hacer. O sea, acá venimos, sí, estamos, escuchamos, fenómeno. Pero nos cuesta poder dedicar nuestro tiempo a Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces, obviamente que si no dejamos lugar para que el Espíritu pueda aún empezar a renovar nuestra mente, es imposible que nosotros podamos ejecutar la obra del Señor porque nosotros no tenemos el diseño. Porque hay dolor, hay heridas, hay un montón de cosas que influyen y que terminemos predicando nuestra verdad y no la verdad de Dios. Entonces, en ese ámbito, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Y a veces le pedimos que Dios haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Entonces, si no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad, nuestra mente no puede ser renovada. Y si nuestra mente no puede ser renovada, nosotros no podemos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y al fin y al cabo terminamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que Jesucristo vino para establecer en cada uno de nosotros, no puede establecerse en cada uno de nuestros corazones. Y entonces nos encontramos a veces, como decíamos en el capítulo 7, del verso 7 al 25, que de Pablo, yo quiero hacer esto, pero no lo hago. Hago lo que no quiero. Y eso es realmente impactante. Y creo que, no sé, pero creo que nos pasa a más de uno de nosotros. O sea, nos encontramos haciendo cosas que no queremos hacer. Y no es que falte conocimiento o razón, es decir, no, yo no tengo que hacer esto, pero lo termino haciendo. ¿Por qué es tan fuerte la carne sobre el Espíritu de Dios? Es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿por qué la carne es tan fuerte y se resiste al obrar del Espíritu Santo en nuestras propias vidas? La mente quiere, pero la carne se resiste, no quiere. Entonces, este es un tiempo en el que verdaderamente tenemos que preguntarnos ciertamente un montón de cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Para que de pronto Dios pueda soltar sobre nosotros y nos active y que de pronto la carne cada vez vaya disminuyendo el poder de pecado en nosotros para que pueda crecer el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida de Jesucristo en nuestros corazones. Y que entonces vayamos ganando terreno, porque eso nos va a beneficiar. Porque la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida va a provocar que sea una iglesia fuerte, donde los dones de la iglesia van a comenzar a funcionar y todos los frutos del Espíritu se comienzan a manifestar en medio de la iglesia. Amén, hermano. Y entonces la iglesia no es de uno ni de dos, sino que es de todos para poder alcanzar los propósitos eternos que el Padre tiene para con nuestras vidas. Amén, hermano. Y es por eso que uno anhela y desea que la iglesia crezca. Por eso el tema de los altares de adoración, para poder estar más cerca. Al principio cuesta, al principio va a ser duro, para poder ir estableciendo, creando un hábito de poder estar en cada una de las casas
y entonces poder hacer un trabajo de reino, un trabajo de equipo y que los frutos comiencen a visualizarse. Es necesario que nosotros entendamos, porque entendemos que la radio va a provocar que de pronto gente comience a llegar y tenemos que ir a visitarla. Tenemos que ir a verla. Y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda venir y pueda de pronto provocar un mover? Pero es necesario que nosotros podamos tener claro de que el espíritu de vida de Jesucristo comience a funcionar y a fluir en nosotros como un movimiento, digamos, que provoque el cambio en nuestra vida para que nosotros podamos dárselo a otros. Que lo mismo que hizo Dios con nosotros, también los puede hacer con aquellos que tienen necesidad. Porque van a venir por la necesidad de la carne, por sanidades, por liberaciones. Van a venir por eso. Ahora, nosotros necesitamos a través de la palabra establecer el espíritu de vida de Jesucristo en ellos. Para que entonces ellos comiencen a crecer. Y los que vinieron por una necesidad física puedan ser saciados, no solamente en esa señal sobrenatural sobre su vida, sino que nosotros tengamos la oportunidad de poder sembrar la palabra en cada uno de ellos. Amén, hermano. Por eso es necesario que nosotros tomemos determinaciones en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y que usted y yo estemos dispuestos para que el espíritu de vida de Jesucristo pueda operar en nuestras vidas. Y que nosotros no seamos invadidos por las corrientes de este mundo, que de pronto nos detiene, nos paraliza, no nos deja fluir, porque justamente lo que el diablo quiere es que nosotros no fluyamos. Lo que el diablo quiere es que nosotros estemos detenidos. Lo que el diablo quiere es que nosotros estemos parados espiritualmente. Lo que el diablo quiere es que nosotros no alcancemos a cumplir los propósitos que Dios mismo se ha fijado en nuestras vidas. Amén, hermano. Porque todo pasa muy rápido, la vida pasa rápido y de pronto nos encontramos con años y aún cosas por no haber cumplido, no haberlas concretado, no haberlas hecho. Y que en lo natural, bueno, está bien, si no las hacemos nosotros, alguien las hará. Ahora, en lo espiritual, es necesario que nosotros tomemos conciencia para que los cambios se produzcan en nosotros y después nosotros podamos ser unos embajadores de Cristo aquí en la tierra.